Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Presenta la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esos santos misterios, comencemos por reconocer con humildad nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor. Tú que llamaste a Santiago para que dejara las redes y alentara a los que peregrinan hacia ti, Señor, ten piedad. Tú que elegiste a Santiago para estar contigo en el Tabor y en el Getsemaní, Cristo, ten piedad. Tú que enviaste a los apóstoles con la fuerza del Espíritu para que nos anunciasen el perdón de los pecados, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu Iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio, y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús
nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Celebramos este día la fiesta del apóstol Santiago. ¿Qué conocemos de la vida de este apóstol? Pues tenemos muchos datos de él. Pues en primer lugar, pues sabemos de que él tiene un hermano
que es otro apóstol, que es el apóstol San Juan. Y como también ya hemos escuchado en el Evangelio, pues son hijos de un tal Zebedeo, ¿no?, que aparece en el Evangelio, ¿no? Eran pescadores, ¿no?, igual que Pedro, igual que Andrés, ¿no? Jesús lo llama junto con su hermano Juan, ¿no?, a la orilla del mar de Galilea, y ahí comienza pues esta aventura de este apóstol, ¿no? También hay otro Santiago, pero para hacer la diferencia, a este se le dice Santiago el mayor y al otro Santiago el menor. Y quien escribió la carta que aparece en el Nuevo Testamento, de la carta a Santiago, es Santiago el menor, no es este, para que no nos confundamos, ¿no? Después de la muerte del Señor y después de la resurrección y la ascensión a los cielos, Santiago tomó muy en serio aquellas palabras del Señor cuando les dijo, ¿no?, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y por eso Santiago pues comienza esa labor evangelizadora, ¿no? Él se va de Jerusalén y empieza pues a ir de pueblo en pueblo predicando el Evangelio. Y él se propuso predicar el Evangelio hasta llegar al finisterre, al fin de la tierra. En aquel entonces se conocía que el fin de la tierra terminaba en un lugar que se llama así, el Finisterre, en España. Por eso también se le debe a Santiago la evangelización de España, porque él llegó hasta los pueblos de España predicando el Evangelio, ¿no? También se tiene de él una pequeña historia que es muy bonita con relación a nuestra Madre, la Virgen María. Cuando él llega a España, ¿verdad?, y no es por hacer mala fama a los españoles, ¿verdad?, se decía que los españoles eran pues muy testarudos, que les costaba a ellos entender eso del Evangelio. Pues Santiago llegó a España y evangelizó la primera vez y casi nadie le hacía caso. La segunda vez ya más de algún discípulo se le fue agregando, ¿no? Pero lo intentaba todos los días, ¿no?, y todos los años, y no lograba nada, ¿no? Él no lograba convertir a los españoles, ¿no? Entonces Santiago, desilusionado por ese motivo, ¿no?, por ver de que él predicaba el Evangelio y nadie le hacía caso, nadie quería aceptar pues la palabra del Señor, él en un momento pues de decepción y de tristeza por eso, cuando él está en la ciudad de Zaragoza, en España, se le aparece la Virgen María sobre un pilar. Ahí nació aquella devoción de la Virgen del Pilar, ¿no?, Nuestra Señora del Pilar. Y María Santísima todavía estaba viva. Esa es como la gran curiosidad o el gran milagro, ¿no?, que fue pues lo que se conoce como un don de la dilocación, ¿no? María todavía vivía en Jerusalén, pero se le aparece a Santiago en Zaragoza, España, sobre un pilar. ¿Y qué le dice la Virgen? Le dice: constrúyeme aquí una iglesia, desde donde yo voy a animar tu evangelización, y los pueblos de España se van a convertir a mi Hijo Jesucristo por tu predicación, y yo desde aquí te aseguro sobre este pilar que voy a cuidar y a velar por ti y por la fe de estos pueblos. Y por eso Santiago, después de esa aparición de la Virgen, comenzó otra vez a evangelizar y encontró a los españoles pues ya con un corazón más dócil, y así fue haciendo él comunidades de pequeños cristianos en toda España, ¿no?, hasta que llegó pues al fin de la tierra, ¿no?, al Finisterre, ¿no? Después, por cuestiones de la historia, no se tienen datos de por qué Santiago se regresó a Jerusalén, ¿no? Hay otra pequeña historia y una tradición muy piadosa que dice que Santiago se regresa a Jerusalén pues por el tránsito de la Virgen, ¿no?, porque la Virgen pues supuestamente nos estaba muriendo, ¿no?, pero ya todos sabemos que no fue así, pues no, que fue asunta a los cielos, y por eso Santiago regresó a Jerusalén, ¿no? Y es ahí también donde Santiago pues regresa a Jerusalén y recibe el martirio, ¿no?, por manos del rey Herodes Agripa, que era el que gobernaba en aquel entonces en esa parte de Jerusalén, ¿no? ¿Por qué lo matan a Santiago? Porque pues eso lo encontramos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, porque los judíos habían prohibido
a los discípulos de Jesús evangelizar, o sea, anunciar el nombre de Jesucristo. Pero ellos no se detuvieron. Ellos incluso le dijeron: nosotros no obedecemos a los hombres, nosotros hablamos y predicamos a Jesucristo, ¿no? Porque esa es nuestra prioridad. Entonces Santiago hizo esto, y por eso, como una especie de escarmiento, el rey Herodes dice: pues pasémosle cuchillo a Santiago, ¿no? Para que entiendan los apóstoles y dejen de predicar, ¿no? Y por eso Santiago, pues, es el primer apóstol que derrama su sangre por el Señor, ¿no? De ahí, pues, los discípulos de este Santiago, apóstol, se llevan su cuerpo, ¿verdad?, para España y lo sepultan en España, lo que hoy se conoce como la ciudad de Santiago de Compostela, ¿no? Ahí están sus restos, ¿no? Pues esta vida que les acabo de contar, ¿no?, del apóstol Santiago, junto con el evangelio que hoy hemos escuchado, esa es la vida del apóstol, hermanos, ¿no? La vida del apóstol es ser un testigo del Señor, ¿no? Y ese ser testigo del Señor lo empuja a evangelizar, ¿no?, a misionar, ¿no?, a hablar de Cristo, ¿no?, hasta dar la vida por el Señor, ¿no? Y eso es lo que nosotros también debemos vivir, ¿no? Estar dispuestos de desgastar nuestra vida por el Señor, ¿no?, hasta derramar hasta la última gota, digámoslo así, ¿no?, de nuestro esfuerzo, ¿no? No podemos quedarnos como cristianos pasivos, cristianos que no hacen nada, no, tenemos que tener ese protagonismo en esta iglesia, tener ese protagonismo de la fe, ¿no?, que es llevar el evangelio, tener ese mismo ardor que tenía Santiago. Por eso, fíjense, una de las curiosidades de Santiago y su hermano Juan era que ellos tenían un apodo, le llamaban los hijos del trueno. ¿Por qué creen? Porque pues tenían un carácter un poco peculiar, ¿no? Tenían siempre ese ardor misionero, ¿no? Tenían ese ardor en su corazón, ¿no? Su carácter era muy peculiar, ¿no? Pero también tenían un carácter pues un poco duro, ¿no? Algunos dicen que hasta que eran enojados. Por eso en alguna parte del evangelio son ellos, Santiago y Juan, quien le dice a Jesús: ¿quieres que hagamos bajar fuego sobre ese pueblo que no te recibió? Y él dice: no, tranquilos, ¿no? Como que los calma, no. Pues ese es el ímpetu, ¿no?, de ellos. Por eso les queda muy bien el apodo, ¿no?, los hijos del trueno, ¿no? Pero esto pues nos tiene que ayudar a nosotros también, y es lo que hemos escuchado en la primera lectura, de que el Señor pues no es que haya elegido a unos superhombres para que lleven a cabo su evangelización, ¿no? No es que Santiago fuera pues un superhombre de aquel entonces, no. Eso nos demuestra que el Señor elige a los apóstoles con todos sus defectos, con todas sus debilidades, ¿no? Y el Señor pues se fija en eso, ¿no? Se fija en esa debilidad para tomarse de ella, para hacer cosas grandes. Por eso hemos escuchado hoy en la primera lectura, que está tomada en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, cuando San Pablo dice, ¿no?, hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, ¿no?, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos esas vasijas de barro, ¿no?, débiles, ¿no?, que por cualquier cosita nos quebramos, ¿no?, que el mismo pecado pues nos hace difícil también esta vida, ¿no? Pero en medio de esa vasija de barro que somos nosotros, llevamos un tesoro tan grande que es el mismo Cristo, que es el mismo Señor, ¿no? Por eso cuando Jesús le pregunta a los apóstoles hoy en el Evangelio, no saben ustedes lo que piden, ¿no?, porque ellos le habían pedido los puestos de honor, ¿no?, uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿no? Y Jesús por eso le dice: podrán beber el cáliz que yo he de beber. Es decir, para poderse ganar ese puesto en el cielo, están dispuestos a sufrir lo que yo voy a sufrir. Y la respuesta de ellos es muy hermosa, porque dicen: sí podemos, ¿no? Y así es, ¿no? Ya lo comprobamos. Santiago pues murió por el Señor, ¿no? Estuvo dispuesto a sufrir por Él, ¿no? Pues la misma pregunta, hermanos: ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer para seguir al Señor, ¿no? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos? ¿Estamos dispuestos a abandonarnos en sus manos? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por Él? ¿Estamos dispuestos a beber el cáliz del Señor en esta vida, ¿no? Pues que nuestra respuesta sea como la de los apóstoles: sí podemos, ¿no? Sí podemos y sí queremos, ¿no? Pidámosle pues hoy a este apóstol, Santiago, el mayor,
que nos ayude a nosotros, que nos fortalezca en nuestra fe, que nos conceda ese mismo ardor que a Él lo movió a evangelizar hasta llegar al fin de la tierra por el Señor, ¿no? Y en especial, pues pidámosle a este apóstol, que es patrono de toda España, por el pueblo de España, ¿no? Para que anime la fe de los cristianos que habitan ese país, que ayude también a sus gobernantes para que legislen con justicia, con sabiduría y con equidad, y sobre todo pues buscando el bien común, ¿no? Y a nosotros también, que Santiago pues nos fortalezca en la fe. Que así sea. Oremos a Dios Padre por medio de Cristo, que eligió al apóstol Santiago como servidor y amigo, el cual fue el primero que bebió su mismo cáliz, diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por toda la Iglesia, para que siguiendo el ejemplo de los apóstoles, anuncie a Jesucristo como el Salvador de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que sean verdaderos servidores de todos y favorezcan siempre la justicia y la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de España, para que logren la convivencia pacífica a través del diálogo y la mutua comprensión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven alejados de nuestra patria, para que haya comprensión y una vida digna en los lugares donde se encuentren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cada uno de nosotros, para que, como el apóstol Santiago, el Señor nos conceda crecer en la amistad con Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que reconoce al apóstol Santiago como patrono e intercesor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos la cena pascual. Porque tú solo eres bueno, Señor. Así celebramos la cena pascual. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que en la fiesta de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicario de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es
es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santiago apóstol y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo José Luis, al obispo auxiliar Óscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios,
Digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un signo de paz. Oh Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que les da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Oremos. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Presentó la Santa Eucaristía.